presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Jueces capítulo 16, vamos a leer el verso 1 y 2. Si lo tienen pueden decir amén. Y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se acostó con ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándole. Y estuvieron callados toda la noche diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pueden tomar asiento. Quiero hablar por vez número 4 con el tema la batalla con el pecado sexual. La pasada semana estuvimos hablando en una primera parte de los efectos destructivos que produce el pecado sexual en la vida de las personas. A modo de recapitulación, recordamos que el pecado sexual nos engaña, el pecado sexual nos esclaviza, el pecado sexual nos corrompe y finalmente decíamos que el pecado sexual desata la ira o el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Enfatizamos que el pecado sexual es una trampa del mismo infierno que ofrece placer y plenitud de vida, pero que en realidad representa el fracaso espiritual y un daño a todo lo que somos y hacemos. Terminamos repitiendo el consejo que como una orden no puede ser desatendido de parte del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera de Corintios 6, cuando dice en el verso 1, huid de la fornicación. Hay que huir. Y lo dice en modo imperativo, huyan. No se expongan a la caída. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y a modo de conclusión de esta primera serie, quiero continuar hablando de los efectos destructivos del pecado sexual en la vida de las personas, y lo queremos hacer a través de 3 ejemplos muy conocidos de personajes bíblicos que cometieron este tipo de pecado y el efecto que eso causó en sus vidas. El primer caso es al que nos referimos en la lectura inicial, es el caso de Sansón. Sansón no es un personaje mitológico. Sansón fue uno de los jueces israelitas más destacados. Hijo de Manoa, nació en Sora, localidad del territorio meridional de Dan. El ángel de Jehová predijo, anunció el nacimiento de Sansón y también predijo que él sería el libertador de Israel, que sufría uno de los tiempos más oscuros de su existencia como nación, porque estaban sometidos por sus enemigos. Sansón fue declarado de parte de Dios como nazareo desde su nacimiento. No debía beber ni vino ni cualquier otro tipo de bebida fermentada, y no debía pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, Sansón no era una persona cualquiera. Desde el vientre de su madre fue escogido por Dios. Recibió una asignación de parte de Dios. Y es bueno que le prestemos atención a esos detalles.
Porque a veces tenemos la tendencia los cristianos de solamente graficar los personajes o identificar los personajes bíblicos con un hecho particular y no conocemos toda la historia alrededor de ellos. Sansón no fue un cualquiera, vivió como un cualquiera, pero no fue un cualquiera. Y eso es importante saberlo. Mientras observó el voto nazareo, mientras vivió conforme a la instrucción que Dios había dado sobre él, a Sansón le fue bien. Fue un éxito. Ahora bien, Sansón perdió la cabeza en un momento de su vida. Y la principal razón de perder la cabeza y convertir su vida en una tragedia fue el pecado sexual. Esa es la realidad. Podemos decir muchas cosas de su vida, pero solo hay que leer algunos de esos capítulos de Jueces que se refieren a él. Perdió la cabeza. Sabiendo la palabra profética que había sobre su vida, sabiendo lo que Dios quería hacer con él, sabiendo todo eso, sabiendo lo que Dios había dado como mandamiento desde Génesis, por ejemplo, en su relación para escoger una compañera, la primera metida de pata comenzó, que registra la Biblia, comenzó con la filistea de Timnat, que la escogió para ser su mujer y la desposó. Y le demandó a sus padres que la quería. Y sus padres le dicen, nosotros no podemos casarnos con paganos. Y él le dijo, a mí no me importa, yo la quiero. Impuso su criterio y eso desató un lío de marca mayor, para terminar en un terrible conflicto con los filisteos, que usted lo puede leer en la Biblia. En el capítulo 16, este capítulo que leí al principio comienza revelando la conducta impía de Sansón, a pesar de ser un hombre escogido por Dios, llamado por Dios con una palabra profética sobre su vida. Dice claramente que Sansón buscaba prostitutas. Llegó a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella, dice esta versión de la Biblia. Se acostó, vio una ramera y se acostó con ella. A él no le importaba la palabra profética que había sobre su vida. Se dejó llevar por los impulsos, por las emociones, y vivió de esa manera. Y dice la Escritura que sus enemigos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta y esperaban que saliera para matarlo. Se puso en manos de sus enemigos por su conducta impía, por su conducta irreverente, a pesar de que había sido escogido desde el vientre de su madre y había una palabra profética sobre su vida. El capítulo más adelante menciona la relación de él con Dalila, otra prostituta también. Una mujer filistea de Soré lo destruyó, lo instigaba y de acuerdo con sus enemigos filisteos le sacó la verdad de su secreto, de su pacto y demás. Usted puede leerse el pasaje bíblico y ver detalladamente la historia. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir de Sansón? Era el hombre más fuerte físicamente de la tierra. Era un hombre escogido por Dios para una misión desde el vientre de su madre. Sin embargo, y este es el punto más difícil de manejar, sin embargo, su vida quedó arruinada totalmente por el pecado sexual. Y ese es el resumen de la historia de Sansón. Todo lo demás es adorno. La realidad que subyace en la vida de este hombre es esa.
Era el hombre más fuerte físicamente de la tierra. Fue escogido por Dios para ser el libertador de su pueblo. Desde el vientre de su madre fue separado. Fue declarado nazareo sin contaminación. Pero él nunca se conectó con el plan de Dios para su vida. Prefirió dejarse arrastrar por sus impulsos, por sus emociones, por sus apetitos desenfocados, sin temor a equivocarme, alimentado por una vida alejada de Dios, sin devoción a Dios. Y terminó mal. Lo que Dios tenía planeado no se realizó porque Sansón pecó, fue engañado, fue esclavizado y terminó en ruinas. El segundo caso es también súper conocido. Es el caso de David, el dulce cantor de Israel. La historia de David es muy amplia y tengo que resumirla en pocas líneas. Fue un joven pastor de ovejas, para el que no es evangélico y no tiene mucho conocimiento de la Biblia. Un joven pastor de ovejas quien a través de muchos procesos fue escogido por Dios y se convirtió en rey de Israel, el segundo de los reyes. Eso ocurrió alrededor de 10 siglos antes de Cristo. Dios bendijo a David. Porque yo no sé cuántos de los que están aquí saben que Dios bendice. Dios bendice. Dios bendijo a David de una forma extraordinaria, de tal modo que la palabra profética que hablaba de la amplitud y la extensión del territorio del pueblo judío se cumplió durante su reinado. Todavía hoy usted habla con un judío y hablan de los años de gloria de Israel cuando David fue rey. Dios lo bendijo, derrotó gigantes, derrotó grandes ejércitos contrarios y Dios siempre estuvo con David. Sin embargo, fue durante la guerra contra los amonitas que David cometió su gran pecado. Vio una bella mujer llamada Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Se enamoró perdidamente de ella solamente con mirarla y cometió pecado. La Biblia dice que David, Dios lo juzgó por medio del profeta Natán. Natán declaró allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 12 en adelante, el Señor declaró que la espada no se apartaría de su casa, de su familia. ¿En qué estaba diciéndole Dios? Como consecuencia de su pecado, a pesar de ser la persona que, de acuerdo a algunos teólogos, el hombre más íntegro, no perfecto, más íntegro, más sincero con Dios que registra la Biblia, sufrió los efectos del pecado a tal punto que la tragedia marcó a su familia de principio a fin. David se humilló por su pecado, pidió perdón. El Salmo 51 es el testimonio escrito de ese arrepentimiento. Dios lo castigó de manera directa y también indirecta. Y podemos decir que David se salvó, pero las consecuencias de su pecado fueron terribles. Un hijo violó a una de sus hermanas. Otro hijo mató al que violó a su hermana. Un hijo le dio un golpe de estado y lo buscaba para matarlo. La espada nunca se apartó de su familia. La tragedia.
por causa del pecado sexual. El tercer caso es el caso de otro personaje que no podría ser más emblemático como el hijo de David, el gran rey Salomón. Salomón fue el heredero de David. Todos los enemigos de Israel estaban dominados y reinó en un ambiente de paz. Así reinó Sansón, en un perfecto ambiente de paz y respeto de todos los reinos vecinos. Se convirtió posiblemente en el rey más rico del mundo conocido, tanto que los reyes extranjeros al visitarlo se quedaban sorprendidos, como le pasó a la reina de Saba. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 6 y 7, dice: entonces dijo la reina del Saba al rey: era verdad lo que yo había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad de tu riqueza ni de tu grandeza. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído de ti. Oh my God. La reina de Saba le dice a Salomón: lo que me dijeron de ti se quedó corto. Lo que Dios ha hecho contigo, lo que me dijeron, lo que me contaron, el rumor, lo que se dice entre los reyes, entre los reinos, se ha quedado chiquitico frente a lo que es la realidad. Tú eres lo más grande que ha existido. Tu prosperidad, tu sabiduría es sobrenatural. Ni la mitad me contaron de ti. Tú superas todo lo que yo había escuchado. Óigame, uno supone que una persona tan bendecida no le va a fallar a Dios. Uno piensa que aquel que ha recibido muchas bendiciones no le va a fallar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que eso no tiene que ver con eso. Tú puedes ser bendecido y prosperado económicamente, materialmente, socialmente, políticamente, como lo fue Salomón, pero eso no evitó su caída. Óigame, Salomón le falló a Dios. Dice la Biblia que a pesar de ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, no fue obediente a las instrucciones divinas. Tuvo un harén de algo más de 1000 mujeres. Óigame bien, ¿pero por qué? La mayoría de ellas eran princesas entregadas al rey de Israel como prenda de pactos políticos. Y yo creo que estos son de los pasajes bíblicos que los hermanos que están metidos en política deben estudiarlo también, porque nada más dicen: y los justos gobernarán. Deberían coger esto. Salomón se llenó de todas esas mujeres, la mayoría por pactos políticos, para hacer alianza con el rey tal y hacer negocio. Entonces él lo casaba con su hija. Y así el hombre fue casándose y sumando mujeres a su harén. Y dice la Biblia que Salomón se dejó persuadir por estas mujeres extranjeras idólatras y terminó levantando santuario a esos dioses paganos. Y obviamente el Señor castigó la apostasía de Salomón, no dejando a su dinastía más que una pequeña fracción del tiempo, a pesar que era el deseo de Dios de que sus hijos gobernaran siempre en Israel. El libro de Eclesiastés, yo le recomiendo que lo lea, pero que lo lea al paso,
porque le amarga el estómago a cualquiera. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés es la expresión de un hombre de Dios que se dejó envolver por los afanes de la vida, los bienes, las riquezas y el poder, y terminó frustrado. Porque se dio cuenta, como lo dice repetidamente, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Y a mí me gusta decirle a la gente, hay que tomar la referencia de Salomón, porque quizá ninguno de los hombres que me está escuchando aquí va a tener 1000 mujeres nunca en su vida. Y Salomón tuvo 1000 y dijo, vanidad de vanidad. Entonces hay que tomarle la referencia. Ninguno de los que me escucha probablemente llegará a ser tan rico como lo fue Salomón. Y Salomón terminó diciendo, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Nada de eso me llenó. Nada de eso me satisfizo. Nada de eso superó lo que yo sentía y cómo yo vivía cuando estaba en comunión con Dios. Nada de eso me lo llenó. Aleluya. Y eso es bueno decirlo, porque hay mucha gente empantanada buscando esas cosas y creen que van a resolver su problema existencial y deben economizarse el esfuerzo, porque ya uno como Salomón testificó, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Yo creo que al meditar en todas estas cosas, uno debe reflexionar y uno debe entender la preocupación de Dios por proteger a uno del fracaso que generalmente nosotros nos agenciamos. Y por eso es tan importante tratar de tener comunión con Dios permanentemente. Ir delante del trono de la gracia, orar todos los días, meditar. Hay gente que no sabe lo que es meditar. Meditar significa que usted va a tener un tiempo íntimo de reflexión y analiza su vida a la luz del propósito de Dios para usted. Si Sansón hubiera tenido un tiempo para meditar, para pararse en un rincón, en su aposento secreto, y meditar y hacer como dice el salmista, examíname, Señor, y mira a ver qué hay de malo en mí. Yo estoy seguro que Sansón se hubiera conectado con su llamado. Pero ¿cuál fue el problema? Sansón vivía la vida loca, acelerada, sin detenerse. Lo que la gente normalmente hace, correr. Y hoy es domingo, y mañana es lunes, y pasado martes, y pasado miércoles, y después jueves, y después viene el viernes, y después el sábado, y después el domingo, y después el lunes. Y estamos en ese ajetreo. Y el año viene, y el año se va, y el año viene, y vuelve Navidad, y vuelve Semana Santa, y vuelve el Día de la Madre, y vuelve el Día de los Padres. Pero no nos detenemos. No nos detenemos a reflexionar. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy con respecto al propósito de Dios para mi vida? ¿Qué estoy haciendo con este recurso que Dios me puso en las manos? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ir delante del trono de Dios y decirle, Señor, yo no sé qué está pasando, pero examíname. Mira a ver qué hay en mí que no te guste. Hay que reflexionar, hay que meditar. No podemos venir delante de Dios solamente con un pliego de demanda y solicitudes. No podemos esperar una crisis de salud económica, familiar, financiera,
para nosotros orar y desesperadamente pedirle a Dios la intervención. Hay que aprender a venir delante de Dios y decirle: chequéame, Señor, necesito conectarme, necesito ver en qué posición estoy frente a tu llamado para mi vida. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy administrando mi tiempo adecuadamente? ¿O me estoy dejando seducir por las luces del éxito, las luces de la bendición, las luces del reconocimiento de la gente? Porque Satanás no trabaja aceleradamente. Yo digo que el diablo, la mejor metodología que usa es la de los ratones. Ruye y sopla. Cuando tú vienes a ver, tiene el roto, pero no te dolió. Y así trabaja el diablo, socavando nuestra vida espiritual. Quiero hacer una aplicación a la luz de estos 3 ejemplos para resumir todo esto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y dejarlo como recomendación. Número 1, estos 3 ejemplos de personajes bíblicos súper conocidos y fueron gente escogidas por Dios para grandes cosas. Esta gente en algún momento, unos prácticamente, el caso de Sansón prácticamente en toda su vida, Salomón en la parte final de su vida, David en un traspiés en un momento específico de su vida, perdieron la batalla ante el pecado sexual. Y lamentablemente la ruina espiritual luego trajo la ruina familiar y con ella la ruina económica y la ruina política. Porque habían 2 que eran gobernantes. Hermanos, grandes imperios como el imperio romano, el mismo imperio griego, se desmoronaron a partir de la inmoralidad sexual y el libertinaje que se desató entre sus líderes y sus allegados. Muchas familias están destruidas por causa del pecado sexual. Familias heridas para siempre. Muchas personas están destruidas porque perdieron la batalla con el pecado sexual. Muchas, y esto lo digo con dolor, muchas iglesias y ministerios han caído y han dejado una estela de escándalos que han echado por tierra el gran trabajo que una vez hicieron para Dios por causa del pecado sexual. Las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, deben estar, como ahora se dice, un reel en las redes sociales, un reel. Y cada vez tú darle ver de nuevo. Las palabras de Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Ay, pero tú si eres cobarde, sí, yo corro. Huid de la fornicación. Pero hijo, tú no puedes ser así, ¿qué es? Huid de la fornicación. Ay, pero tú si eres extraño, sí, yo soy extraño, pero yo voy a huir de la fornicación. No importa lo que me diga el mundo, yo me protejo no exponiéndome a lo que yo sé que me puede dañar. A lo que yo sé que Satanás va a usar como una arma para destruirme. Hay que tomar todas las medidas que sean radicales. Ay, pero aquí todo el mundo le da un besito al otro cuando llega. Y tú si eres desabrido. No, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sé cómo el diablo me amarró. Y yo ni siquiera eso me atrevo a exponerme. Ay, pero que me gusta que Juancito, él le da muchos abrazos a uno. Sí, pero yo no doy abrazos. Ay, pero tú si eres seco. Sí, yo soy seco así fue que Dios me hizo. Sequecito. El único aceitico me lo echa mi esposa. Huid
Huid de la fornicación. Huid de la lujuria. Huid de la lascivia. Escuché una vez de un caso de un creyente que tiraba, que decía cosas inapropiadas a hermanas, pero lo decía con lenguaje evangélico. Ay, sierva, pero usted sí está buena para su esposo. Hermano, ¿y eso? Yo no dije nada malo, pastor. No, usted sí lo dijo. En el contexto que usted lo dijo, en la manera que usted lo dijo, había un espíritu de lascivia y lujuria envuelto. Y eso es el principio de una caída. Satanás, hermano, Satanás no busca puertas, se mete por la ventana. Y si usted le deja la puerta abierta, se mete con la banda de música. Huid de la fornicación. Y nosotros le añadimos, huid de la fornicación porque te arruina todo. En segundo lugar, no tengo dudas de que el Espíritu Santo nos ha dirigido a predicar esto por varias semanas para llevar orientación a quienes viven descuidados, ignorando la realidad del mundo espiritual. Me parte el corazón tener que admitir que los cristianos evangélicos, teniendo la guía de la palabra que nos advierte de la guerra espiritual, nosotros no vivimos conscientes de la guerra espiritual que vivimos. Nosotros estamos luchando contra un ejército contrario. En el mundo espiritual hay un ejército contrario que nos ha identificado como objetivo de guerra. Un ejército que sabe que tenemos algo valioso y ese ejército contrario nos lo quiere arrebatar. Y eso valioso es nuestra salvación, que Cristo conquistó en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y Satanás no los quiere arruinar. Su ejército nos lo quiere arrebatar. Pero vivimos descuidados. Vivimos pensando que el diablo es un mito. Nos hemos dejado secularizar en nuestra forma de pensar. No eso hablar del diablo. No, yo soy un evangélico más sofisticado. El diablo es diablo y está operando todos los días. Y sus demonios trabajan coordinadamente a favor de los propósitos de Satanás. Y yo tengo que ser consciente de eso. No voy a vivir en una paranoia espiritual, pero yo sé que me están buscando para arrancarme la cabeza. Lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo soy como luz del mundo y sal de la tierra, el enemigo no lo quiere. No lo quiere porque donde quiera que estoy, le estoy produciendo daños. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. Tú afectas los intereses del diablo en tu casa. Tú afectas los intereses del diablo en el lugar donde trabajas. Tú afectas los intereses del diablo en el lugar o el área que te mueves. Porque cuando la gente te ve brillando, cuando la gente te ve dando testimonio, cuando la gente ve tu conducta, cuando la gente ve la gloria de Dios proyectándose en tu vida, la gente dice, yo quiero eso. Tú tienes que saber que tu luz, que la bendición de Dios sobre ti, que tu familia, que tu matrimonio, que tu soltería bien llevada, que tu pureza sexual, Satanás la quiere arrebatar. Porque tu vida es una vergüenza para el reino de las tinieblas. Satanás le duele que tú fuiste pecador. Satanás le molesta que tú fuiste pecadora. Y hoy tú eres una persona lavada,
lavada por la sangre de Cristo, con vestiduras nuevas, que Él no puede objetar, que Él no puede señalar con propiedad, porque eres un redimido. Aleluya, aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que pueda decir: soy un redimido, soy un lavado por la sangre. Aleluya. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. La sangre de Cristo no fue derramada en vano, ni tampoco es agua sucia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso costó. Eso costó. Por eso el autor de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ay, pero tú después que te convertiste, tú te crees algo muy especial. Tú tienes que decirle: para la gloria de Dios, sí. Para la gloria de Dios. Soy especial para la gloria de Dios. Porque lo que Cristo ha hecho por mí me saca del montón. Nuestra batalla es real contra el pecado. Nuestra batalla es real contra el diablo y sus demonios. Pero nuestra batalla es real también contra nosotros mismos, que permitimos que nuestra concupiscencia nos arrastre al fracaso espiritual por causa del pecado sexual. Amigo o hermano, que posiblemente estás culpando a otras personas por tu fracaso. O quizás, como hacen muchos pecadores, culpan a Dios por su fracaso. La realidad es que si caíste en el pecado sexual fue porque te dejaste engañar. Y fuiste esclavizado. Tu vida fue corrompida. Lo que Satanás piensa hacer es acabar contigo, porque cuando nos separamos de Dios, el juicio cae sobre nosotros. Es tiempo de reaccionar, y esa es la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Es tiempo de reaccionar. Lo dije en la pasada prédica de este tema y lo repito hoy. Yo estaba orando cuando el Espíritu Santo me despertó con este tema. Yo estaba orando, hablando con Dios sobre las cosas que siempre hablamos. Y estaba intercediendo por alguna gente que ya yo sabía que están batallando con problemas. Porque yo trato de que me entero de una situación de un hermano, yo trato de llevarlo en oración delante del Señor. Y mientras oraba, el Espíritu Santo despertó mi conciencia. Hay una batalla. Dile que reaccionen. Hay una batalla fuerte. Dile que reaccionen para que no pierdan. No es el deseo de Dios tener la iglesia llena de soldados caídos. No es el deseo de Dios tener un pueblo de Dios plagado por los fracasos y los escándalos. No nos consideramos invencibles por nuestras propias fuerzas ni nuestras capacidades. Lo que sí debemos tener claro es que dependemos de Dios y que necesitamos estar agarrados del Señor. Jesús lo advirtió: separados de mí. Todos los días tenemos que decirle: Señor, yo no me puedo separar de ti. Yo te necesito todos los días. Agárrame, Señor, que yo no me quiero soltar. Aleluya, aleluya. Separados de mí no podrán hacer nada. Es tiempo de reaccionar. En segundo lugar, esta palabra es para brindar esperanza a quienes han caído y decirles que a pesar de su ruina,
Si me está escuchando uno que cayó, uno que ha fracasado y que ha estado engañado por el diablo y ahora está esclavizado, yo vengo a decirte de parte de Dios, hay esperanza mientras dura la gracia. A pesar de tu ruina, busca salvación. David reconoció su pecado y en el Salmo 51 tiene toda una apología de un hombre arrepentido llorando en la presencia de Dios por lo que le había pasado. Y me encantan las palabras de este verso cuando dice David en el verso 17 del Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya. Y eso lo precede un verso donde David dice, yo estaría dispuesto a hacer holocaustos. Yo podría estar dispuesto a traer ofrendas delante de ti. Pero he descubierto en medio de mi proceso que los sacrificios de Dios, los sacrificios que te agradan, aleluya, son el espíritu quebrantado. Porque el corazón contrito y humillado, aleluya, no despreciarás tú, Jehová. Aleluya, él estaba testificando. Me fue mal, te fallé, Señor, me rompí el pecho porque te fallé. Pero he descubierto algo, que para ti no son importantes el holocausto y las ofrendas por la expiación, sino que para ti es más importante un espíritu quebrantado. Porque cuando uno viene quebrantado y humillado delante de ti, tú no lo desprecias. David encontró el perdón de Dios para su restauración. Aunque no pudo evitar las consecuencias, alcanzó salvación. Pastor, ¿y por qué no pudo el Señor borrarle la consecuencia? Porque después que te dan el tiro, lo que te quedan son las cicatrices. Nosotros metemos la pata y después no queremos ni que nos vea el rayón. No, hay que evitar meterla para que la pierna no se te rompa. Ese es el punto. Ese es el punto. Sansón al final de su vida, aunque el proyecto de Dios con su vida no se pudo desarrollar al final, recapacitó e hizo algo para vindicarse. Salomón, después de un oscuro proceso de depresión, como lo presenta el libro de Eclesiastés, llegó a la conclusión y lo dejó como un mensaje para las nuevas generaciones. Al revelar su balance final, dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Por eso, mientras esté fluyendo la gracia, hermano y amigo que me escucha, mientras hay gracia y favor de Dios, como estamos ahora, tienes oportunidad de volver en sí. Mientras hay gracia de Dios, aprovéchate y dile: Señor, perdóname, restáurame y minimízame todo lo que se pueda los efectos de mis errores. Y yo sé que Dios va a hacer mucho. Hay gente que Dios lo ha restaurado de tal manera que yo creo que humanamente uno nivela cicatrices, aunque quizás ellos las sienten en un momento determinado. Pero Dios restaura. Pero al que lo busca a tiempo, al que aprovecha la gracia a tiempo, antes que se le cierren las puertas. Hoy puede ser tu día de salvación. Conviértete ahora. Recupérate. Recupera lo que el diablo te ha robado, que es la comunión con Dios. Conviértete a Cristo, amigo, conviértete a Cristo. Descarriado, reconcíliate con el Señor. No pierdas tiempo, está fluyendo la gracia, se puede acabar en cualquier momento. Pastor, ¿cómo que se va a acabar la gracia? Sí, la gracia se puede acabar. Si te mueres y no has resuelto tu problema con Dios, se te acaba la gracia.
Y si Cristo viene y levanta su iglesia, se te acabó la gracia. Por tanto, como no puedes pronosticar ninguno de esos dos eventos, tienes que aprovechar la gracia ahora que puedes y buscar tu restauración, porque Dios te está llamando, te está hablando y quiere darte una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga. Hemos presentado